RCR, la red que comunica y une al Perú. Para que nos ayude a entender lo que está pasando en estos momentos en Ucrania, estamos en contacto con Manuel Bernales Alvarado, consultor internacional, politólogo y amigo de esta casa. Qué gusto saludarte, Manolo. Un gusto de saludarte. Buen día, muy amable. Muy buenos días, mucho gusto, José. Yo sé que estás al tanto de lo que acontece minuto a minuto allá. ¿Cómo estás mirando la situación en estos momentos, no? Vladimir Putin tiene siempre un discurso bueno, pero un discurso con garrote, ¿no? Así es, hay que tener 2 lentes, hasta 3 lentes, así como estos que uso para ver de cerca, intermedios y largos. Ni siquiera bifocales. Así es el análisis. Ni siquiera los bifocales. Porque si no es el análisis aquí, uno se queda solo en lo táctico. Y por otro lado, hay que leer todos los actores. Te doy un dato. Ya hace muchos años, 1962, cuando el asunto de los misiles de la Unión Soviética en ese entonces, básicamente Rusia sigue siendo la realidad humana y geográfica de lo que fue la Unión Soviética, acordó entre Khrushchev y Kennedy retirar los misiles de Cuba, y en una forma no escrita, eso está hasta en la televisión, en documentales, los Estados Unidos ofrecieron 6 meses después retirar sus misiles de Turquía, que hoy Turquía es parte de la OTAN y sigue siendo un jugador importante, una potencia intermedia que ha tenido históricamente conflictos con Rusia. Entonces, un primer punto que hay que tener en cuenta, que este no es un asunto solamente entre Rusia, Ucrania y la OTAN, sino que también dentro de la OTAN hay distintos niveles. Una cosa es Turquía y otra cosa es Noruega o Alemania. Y Alemania está atada económica umbilicalmente a Rusia. Ahora, yendo al plano que hoy día está en las noticias, lo que refleja la votación en el Consejo de Seguridad es bien evidente. Es la existencia no de 2 bloques, sino de 3 bloques importantes. Uno, el bloque mayoritario, que políticamente ha votado por la vigencia de la ley, porque lo que ha hecho Rusia y que se lo ha facilitado la OTAN con sus dudas, vacilaciones y sin tomar ninguna decisión, que es la peor decisión en todo, en el deporte, en el amor, en todo. La peor decisión es la indecisión. Entonces, eso ha facilitado viendo esa debilidad, Rusia y Putin bien acuerpado, porque tiene amarrada económicamente a Europa Occidental y tiene acuerdos importantes con China, tomó de sorpresa, ya no para consolidar militarmente lo que ya está controlando, que es la zona del Donetsk, sino que maximalistamente a lo máximo se ha ido y entonces ha descuadrado a todos. Esa votación entonces refleja, por un lado, Estados Unidos, Europa Occidental, América Latina, otros estados del mundo también, pero ojo, no solamente Rusia ha votado en contra, sino que hay 3 abstenciones fundamentales que reflejan una parte importante de la geografía, de la economía, del poder militar y del poder demográfico y del poder económico, que son China, India, que tiene relaciones importantes con primero con la Unión Soviética y ahora con Rusia, y además Kazajstán, que es una zona de influencia neta soviética en la rusa, perdón, fíjense cómo se le va a uno las cosas, ¿no? Influencia rusa, que hace poco ha tenido una intervención para consolidar ese poder. Entonces, en ese plano, en síntesis, no estamos en bipolaridad, sino en multipolaridad. En esa multipolaridad, el que tiene la iniciativa estratégica, que es lo que dije en mi anterior programa, sigue siendo Rusia. Rusia sigue con la iniciativa estratégica en lo militar, en lo internacional, porque ha bloqueado una decisión de condena. No, es bien importante, más que el voto de Rusia, que ya se esperaba en contra, lo importante son las abstenciones de la India y de la China. Eso es un mensaje sumamente claro. Y por otro lado,
tenemos el fraccionamiento que existe en la propia Europa occidental. Hay países que no pertenecen a la OTAN y que están en Europa occidental. Entonces, eso es un elemento muy importante. Y ese fraccionamiento y esa debilidad táctica y estratégica es la que ha aprovechado Rusia. Y a mí me parece, esto ya es una opinión, lo anterior es una interpretación geopolítica, geoestratégica, muy rigurosa. Yo estoy hablando de una manera sencilla, pero toda la documentación está para respaldar. Les doy un ejemplo. Yo dije en el anterior programa que lo que está haciendo Rusia es volver a tener la geopolítica y la geoeconomía, el espacio que tuvo la Unión Soviética. Y el espacio que tuvo la Unión Soviética, grosso modo, es el espacio que siempre buscó Rusia desde que empieza a crearse en la época de Iván el Terrible, en el siglo XVI, cuando aquí están los conquistadores españoles todavía peleando las guerras civiles. Allá la Rus de Kiev ya bajó, emerge la Rus de Moscú, emerge Iván el Terrible, y luego, a través de todo el periodo de las monarquías y del imperio ruso, se han consolidado. Es más, mucha gente no sabe que los rusos tuvieron inclusive un campamento militar y comercial en California y que vendieron Alaska a los Estados Unidos por $1 millón porque los zares necesitaban dinero efectivo para sus guerras. Entonces, superpongan los mapas históricos y van a ver que lo que está tratando de hacer Rusia ahora es volver a tener su propio espacio imperial. Así de simple. Ahora, así de simple. En ese análisis, Manuel, o sea, la iniciativa la está tomando Rusia, pero... La tiene. La tiene, en este momento. Estratégica. Ya, entonces táctica. Vamos a ver a la otra balanza. ¿Estados Unidos ha perdido espacio? Por supuesto. Estados Unidos, en el periodo de, miremos 20 años atrás, ¿ya? 20 años, un poco más. El año de la implosión de la Unión Soviética es el año, digamos, cúspide del poder estadounidense y de sus aliados, ¿correcto? No estoy hablando aquí en una postura anti-yanqui ni nada por el estilo. Estoy hablando en una postura simplemente analítica de geopolítica y geoestrategia. Pero a partir de ahí viene, por un lado, fracasos de la ex Unión Soviética, pero luego los Estados Unidos empiezan a declinar y empieza a consolidarse nuevamente Rusia, ya no la Unión Soviética, sino Rusia. Entonces, mientras unas potencias declinan, y eso es una evidencia, no necesitamos ser anti-yanquis ni nada por el estilo, eso es una evidencia. Principales inversionistas en América del Sur ya no es Estados Unidos, ni Canadá, ni la Unión Europea, ni España, es principalmente China y en algunos casos, sobre todo los aspectos militares, Rusia. No nos olvidemos de eso. En consecuencia, esa es una realidad, José. Esa es una realidad. Mientras unos han declinado, otros han emergido y se han consolidado. Ese es el tablero mundial. ¿Cuál va a ser el futuro de Ucrania entonces? Rusia no va a ceder. Eso ya es bastante más difícil de responder de una manera rigurosa y sincera. Voy a decir simplemente que hay varios escenarios que se están examinando tanto en Naciones Unidas como en los distintos pensadores o think tanks, le llaman, ¿no? Pensadores o centros. Uno, es evidente que ya Rusia no se va a contentar con las partes del Donetsk, que ya las tenía. No va a ser una guerra para consolidar lo que tenía. Por eso han hecho un despliegue táctico y estratégico amplio. Lo más probable, la hipótesis más clara para mí, es que el río Donetsk va a separar a Ucrania en dos, con una capital absolutamente sometida a la presión rusa, porque es la evidencia, lo que estamos viendo y lo que siempre fue. Y una parte vinculada a Polonia y a los otros estados que son parte de la Unión Europea, que fueron repúblicas soviéticas y que no quieren a los rusos, que antaño lituanos, polacos, alemanes y otros han tenido antagonismos con los rusos. Incluso Bulgaria, a pesar de que es un estado eslavo, de población de habla eslava, ha tenido también diferencias y hoy es parte.
y hoy es parte de la Unión Europea y de la OTAN. Pero hay otro detalle más. La parte del Níper, del río Níper, que va hacia Rusia, es de religión ortodoxa y no se llevan bien con la otra parte que va hacia Polonia, hacia Europa, que son católicos. Estos católicos apoyaron a los nazis, los otros apoyaron a los soviéticos, pero entre los nazis y los soviéticos hicieron puré tanto de la élite ucraniana como de la élite polaca. Esa es otra evidencia. Entonces ahí no juegan ideologías, sino los intereses de los estados. Un último punto. La parte que da hacia la Unión Soviética es la parte industrial y la parte que da hacia la Europa Occidental es la parte agrícola. Saca tus conclusiones. Ahora, el otro aspecto que no deja llamar la atención a nivel mundial ha sido el dramático llamado del presidente ucraniano. Yo estoy solo, de hecho. Mientras en estos momentos Kiev está sitiada por tropas rusas, no hay quien vaya en defensa de Ucrania. Es lo que he querido decir en términos concretos. Y lo otro, Así es. Y lo otro es muy puntual. puntual. Una evidencia de No, lo que yo te estoy diciendo. Y lo otro es muy puntual. O sea, los rusos dicen en estos momentos, yo apuesto al diálogo, pero apuesto al diálogo desde tu casa. Ya tomé tu casa y desde tu casa voy a dialogar. ¿Esa es la diplomacia que está aplicando Rusia o me equivoco? Por supuesto, es lo mismo que hicieron los chilenos en 1879 contra el Perú. Ríndete, tengo un gobierno acá, administro el Perú y vamos a ver 50 años después qué pasa con tus territorios. Eso es bien claro. ¿Por qué? Porque había un poder militar y económico chileno y británico contra un desastre peruano que vivíamos en ese entonces. Ucrania tiene un desastre institucional. Claro que sí. No es que sea solamente un gobierno corrupto, también hay corrupción en Rusia, también hay corrupción en Alemania, en Polonia, en todos estos estados. Por favor, hay que estar al día en las cosas que hay sobre los temas de corrupción a nivel mundial. Y parte de la crisis de Rusia era que Putin tenía como salida justamente el tema ucraniano, ¿no? Para poder concentrar toda la atención en Ucrania. Eso es parte también de lo que ha venido trabajando Putin hace muchos años, ¿no? Lo que sí, mucha gente, eso ha ido primero por mordiscos. 2014, la provincia de Crimea, que era parte de Ucrania, pero no nos olvidemos también las apetencias y las tradiciones rusas, no digo soviéticas, digo rusas. Sebastopol y toda esa zona de Crimea, todo eso ha sido siempre la expansión del Estado ruso en monarquía, en imperio y en repúblicas socialistas soviéticas y ahora en Federación Rusa. Está recuperando su espacio. Eso lo dijo ayer con toda claridad también un vocero muy importante de Turquía en un foro internacional desde los Estados Unidos. Luego de dar esos pasos, lo que ha hecho Rusia es consolidar acuerdos con China para tener cierta base financiera y económica y comercial para continuar con su política. Por eso China se abstiene, no vota en contra. Hay quienes piensan que China no se abstiene, sino que China está haciendo el juego geopolítico y el juego diplomático previamente ya trazado con Rusia. Me refiero que se abstiene en términos de la votación a la que hice referencia en Naciones Unidas. Así es, pero está muy claro que si bien inclusive en la época soviética, de las repúblicas socialistas soviéticas y de China, que era también una república comunista, habían roces entre Rusia y China y una ruptura que fue también la ruptura de los partidos políticos, o ya nos hemos olvidado de eso. Pero ¿cómo cambian los tiempos? Hoy día eso no existe. Y ambos son países capitalistas, ¿no? Sino que imponen. Bien, Manolo, la verdad que un gusto. Te voy a estar molestando la siguiente semana para seguir. Sí, cómo no. Sí, solamente una cosita. Sí. Date cuenta de otro factor que no se está analizando. La característica de los estados y de los regímenes de Europa Occidental y de la OTAN son regímenes pluralistas. La característica de Rusia y China son regímenes autoritarios monocráticos unidos
A nadie se le va a ocurrir ahí ir a hacer demostraciones como las que hay en el Perú o en otros sitios, no, porque van presos, así de simple. La India es diferente. La India es una república parlamentaria compuesta de muchos estados y de muchos grupos humanos, y en alguno de esos estados, como en el estado de Kerala, a pesar de que India sigue siendo una democracia capitalista pluralista, en el estado de Kerala gobernó el Partido Comunista por elecciones durante muchos años. En síntesis, creo que Rusia sigue manteniendo la iniciativa estratégica, diplomática, o sea, militar, diplomática, económica y política. Eso es un hecho, y que la partición de Ucrania se puede dar de una manera formalizada o simplemente por la vía de áreas de influencia. ¿Qué es lo evidente? Que el río Dnieper separa en dos partes a Ucrania, y las partes que daban hacia el Mar Negro prácticamente ya las recuperó Rusia y le ha dejado solo una pequeña salida que está amenazada todo el tiempo. Ese es mi resumen, por así decir. Muy bien, Manolo, como siempre, muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación. Vamos a seguir conversando sobre este tema en los siguientes días. Un fuerte abrazo, muy amable. Gracias, un buen fin de semana y a seguir informándose. No hay que ver solo lo del corto plazo, sino lo que ya se está jugando en la reestructuración de los poderes mundiales. ¿No? Y cómo actúan los referees, ¿no? Bien, Manolo, un fuerte abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.